JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Trading en Directo con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, responsable de la sucursal para JFD Brokers en España y Latinoamérica. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva sesión de análisis semanal del mercado donde, pues bueno, vamos a revisar cuáles han sido los últimos movimientos de los principales mercados. Repasaremos índices, repasaremos mercado de divisas, repasaremos también las commodities, las materias primas y Bitcoin, que también ha tenido bastante volatilidad en las últimas semanas. Por tanto, bueno, si sois tan amables, por favor, antes de comenzar, podéis confirmarnos que el audio es correcto, que se ve bien la pantalla, que está todo perfecto y comenzamos con una nueva sesión. Ya sabéis, como siempre, antes de comenzar, os dejamos el aviso de riesgos en el que, como ya sabéis, debéis invertir de forma responsable. Ya sabéis que siempre hay riesgos involucrados en la operativa, tanto pues de acciones, de ETFs y, por supuesto, también de derivados como los CFDs. Por tanto, pues bueno, intentar siempre ser responsables a la hora de invertir y considerar que, bueno, que debéis tener cierta tolerancia siempre al riesgo, dado que se puede incurrir en algún momento en pérdidas. Y, por supuesto, recordaros que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Así que, bueno, si todo está correcto, como comentaba, bien, se ve bien la pantalla, escucha bien el audio. Vámonos con los temas que vamos a tratar en esta nueva sesión de análisis semanal del mercado. En primer lugar, como siempre, ya sabéis, repasaremos el calendario económico de la semana. Hoy, por ejemplo, hemos conocido ese dato de Alemania, dato de inflación de Alemania, donde ha sorprendido y tenemos, o la inflación en Alemania se ha situado el interanual en el entorno del 2,2% y el subyacente en el 2,9%. Veremos a ver cuál ha sido la repercusión directa sobre el mercado alemán de este dato macroeconómico que hemos conocido esta mañana y repasaremos también, pues bueno, todos los próximos eventos que tendremos esta semana. Recordar que está muy próximo ya el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, y recordar que tanto el día 3 habrá un cierre temprano de los mercados, del mercado americano, y el día 4, pues el mercado americano permanecerá cerrado. También, por supuesto, analizaremos cuáles son las últimas noticias del mercado. Como hemos dicho, hoy hemos conocido ese dato de inflación de Alemania, que tendrá, por supuesto, sus implicaciones, y también, por supuesto, haremos todo el análisis técnico de los principales activos. Nos iremos a los índices, como decía al principio, repasaremos también mercado de divisa, repasaremos también las commodities y, por supuesto, también terminaremos con Bitcoin. Y, por supuesto, si existen posibilidades o oportunidades de inversión, pues también las estaremos comentando. Recordaros que a través del chat o a través del apartado de preguntas podéis lanzarnos cualquier duda o cualquier activo que queráis que analicemos en el mismo directo. Así que tenéis total y absoluta libertad para irnos comentando lo que queráis a través del chat de preguntas. Pues bien, vámonos directamente, ¿no? con la primera parte, vámonos con la parte de las noticias que estamos conociendo esta semana. Nos vamos a ir al calendario económico y vamos a repasar, ¿no? Pues cuáles son todas estas noticias que hemos ido conociendo durante la sesión de hoy y lo que vamos a ir viendo para esta semana. Lo primero de todo, pues bueno, hemos conocido ese dato de inflación de Alemania. Ok, lo hemos conocido exactamente a las 2 de la tarde, ¿no? El IPC de Alemania mensual, que simplemente se ha revalorizado un 0,1% el dato mensual, pero en el dato anualizado, la inflación de Alemania se situaba, como vemos en la noticia, en el 2,2%, por tanto, se modera con respecto al dato del mes anterior y la subyacente cae al 2,9%, debido principalmente a la caída de los precios de la energía. Así que, bueno, en principio esto, digamos, abre la puerta, ¿no? A que pues pueda haber
una mayor bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Recordamos que el mes pasado ya tuvimos esa primera bajada de tipos de intereses del 0,25% y que, pues bueno, esto abriría la puerta que en septiembre o octubre pudiera haber alguna bajada de tipos de interés. Continuando con el calendario macroeconómico, pues bueno, hemos conocido datos del PMI manufacturero de España, que ha sido peor de lo esperado, 52,3 frente a 53,1. También hemos conocido el dato del PMI manufacturero para el mes de junio en Estados Unidos, que también ha sido un poquito peor de lo esperado. Recordar que este dato de PMI manufacturero, aunque el dato ha sido peor de lo esperado, se podría interpretar como positivo para los mercados americanos. De hecho, hoy el Dow Jones sube un 0,40% desde la apertura de mercado. Y también hemos conocido el dato del PMI manufacturero del ISM, también para el mes de junio. ¿Qué nos queda para la sesión de hoy? Pues bueno, tendremos comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, a las 9 de la noche. Y ya mañana martes, lo más relevante, pues bueno, tendremos el dato de empleo de España, conoceremos también a las 11 el dato del IPC de la zona euro. Vamos a ver si después de conocerse este dato de Alemania, con esa reducción del incremento de los precios, reducción de la inflación, también se plasma en el IPC general de la zona euro. Vamos a ver si cae por debajo de ese 2,5%, que es la estimación, y se acerca también un poco a los niveles actuales de Alemania, ¿no? En torno a ese 2,2, 2,3%. Y luego ya en la sesión americana, mañana martes, tendremos las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. También tendremos comparecencia de Christine Lagarde, que seguramente, pues bueno, nos dejará alguna pista sobre el futuro, ¿no?, de la política monetaria en la zona euro. Y ya pasamos al miércoles 3 de julio, en el cual recordamos, ¿no?, que tendremos ese cierre temprano a la 1 de la tarde, hora norteamericana, hora de Nueva York, ¿vale? Ese cierre temprano en el cual, pues bueno, cerrará pues unas horas antes de lo esperado el mercado americano, debido pues a esa festividad de la independencia de los Estados Unidos. Y luego recordaros que el 4 de julio, pues durante todo el día será festivo en Estados Unidos, no abre el mercado, aunque el resto de bolsas europeas, por supuesto que sí lo harán. Aún así, el jueves, como veis, no tendremos ningún evento macroeconómico. El miércoles, en cuanto a datos, tendremos el dato muy importante. Estamos en los primeros días del mes de julio y conoceremos ese cambio de empleo no agrícola ADP, el dato de empleo adelantado, en el cual se estiman que habrá unas 156.000 nuevas nóminas no agrícolas. Veremos qué ocurre, porque si recordáis, en el mes anterior hubo unas expectativas relativamente bajas sobre el empleo en Estados Unidos, pero se batieron, digamos, todas las expectativas, ¿no? Seguimos viendo un mercado laboral en Estados Unidos muy fuerte, lo que claramente pues provocó, ¿no?, ese retraso posible en la bajada de los tipos de interés de la Reserva Federal, que en principio, y ahora lo veremos un poquito más adelante, pues veremos a ver en qué momento se encuentran esas expectativas de bajadas de tipos que podrían llegar en el mes de septiembre. Luego también, por supuesto, conoceremos las peticiones de subsidio por desempleo semanales. Veremos también el PMI de servicios del mes de junio y tendremos también, pues bueno, los informes de los inventarios de petróleo crudo. Y muy importante, el miércoles conoceremos esas actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Vamos a ver cuál fue la discusión o el resumen o los detalles de la discusión de los miembros de la Reserva Federal con respecto a esas expectativas de bajadas de tipos de interés para el mes de septiembre. Veremos a ver. Por tanto, para mí, el miércoles, sin duda, el dato más importante será ese dato de empleo y las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Aunque tengamos un cierre temprano, posiblemente el miércoles sea un día de bastante volatilidad. Y luego ya saltaríamos al viernes, donde el dato más importante, como cada primer viernes de cada mes, serán esas nóminas no agrícolas. Fijaros que en el caso
del dato, pues vemos como las expectativas son bastante más altas de lo que nos indica el dato ADP, ¿no? Por tanto, pues bueno, el mes pasado tuvimos esas 272.000 nuevas nóminas, lo que decíamos antes, que hubo mucha más contratación de la que en principio se esperaba, pero ahora mismo pues el mercado espera que para este mes de junio el volumen de contratación pues haya descendido ligeramente, ¿no? Por tanto, pues bueno, vamos a ver qué ocurre con este dato, porque si supera las expectativas del mercado, posiblemente pues podamos tener digamos un mayor retraso, ¿no?, en esas bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y luego conoceremos la tasa de desempleo, que está fijada en el 4%, y las expectativas nos dicen que, bueno, que no se moverá, ¿no?, de ese 4%. Por tanto, pues bueno, también será, yo creo que uno de los datos más importantes para esta semana. Y finalmente pues cerraremos el viernes con el informe de política monetaria de la FED y la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Por tanto, semana donde tenemos datos macroeconómicos importantes. Hoy lunes ya hemos conocido ese primer dato de IPC de Alemania, que como decíamos se ha situado en el 2,2%, la tasa interanual. También muy importante, mañana a las 11 de la mañana conoceremos el dato de IPC de la zona euro, por lo tanto hay que estar muy pendientes también. Y ya saltamos al miércoles, predía de esa festividad del Día de la Independencia de Estados Unidos, donde conoceremos el dato de empleo no agrícola ADP, muy importante, y también conoceremos esas actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Por tanto, miércoles, como decíamos, aunque tengamos una sesión más corta de lo normal, tendremos eventos importantes a la apertura del mercado americano y al cierre a las 8 de la tarde. Y luego ya, bueno, jueves tenemos esa festividad del Día de la Independencia y el viernes cerraremos la semana con ese dato de nóminas no agrícolas que será muy importante para el mercado. Si nos vamos a las expectativas de la Reserva Federal, nos vamos al barómetro de la Reserva Federal para ver, pues bueno, cómo han variado esas expectativas sobre la posibilidad de la bajada de tipos de interés. Vemos cómo, bueno, en la próxima decisión, que vendrá el próximo 31 de julio de 2024, prácticamente el 100% de los analistas consultados consideran que julio no será la fecha indicada para hacer esa primera bajada de tipos por parte de la Reserva Federal. El consenso nos dice que los tipos se mantendrán en esa horquilla del 5,25 y del 5,50. Por tanto, creemos que no va a haber ninguna modificación y va a haber ningún aspecto que, bueno, que pueda decirnos que en verano, este verano, tengamos esa bajada de tipos de interés. Sin embargo, si nos vamos ya a las expectativas del mes de septiembre, que será, se publicarán los tipos, o se determinarán los tipos de interés en Estados Unidos el 18 de septiembre de 2024, vemos como ya esa bajada de tipos de interés sí es más probable, ¿no? Más del 50% de los operadores, el 56,5% de los operadores estiman que se producirá o será el momento para establecer esa bajada de tipos de interés. Aún así, fijaros cómo ha evolucionado de forma, digamos, negativa, se está equilibrando esa posibilidad de bajada de tipos de interés, desde la pasada semana. Fijaros cómo la semana anterior las expectativas de una bajada de tipos en el mes de septiembre era del 59,5% y actualmente estamos en el 56,5%, ¿no? Por tanto, esas expectativas que están rondando ese 60% están bajando poco a poco, aunque fijaros cómo desde el mes de enero esas expectativas no han dejado de subir y subir y subir, ¿no? Por tanto, cada vez parece más viable o parece más probable que el mes de septiembre sea la fecha idónea para hacer esa primera bajada de tipos de interés. Ahora bien, si nos vamos a las siguientes fechas de publicaciones de los tipos, por lo menos para este año, noviembre y diciembre de 2024,
vemos cómo realmente todavía no está claro que vaya a haber más de una bajada o dos bajadas de tipos de interés. Fijaros cómo para el mes de noviembre se estima que los tipos se mantendrán entre el 5 y el 5,25, por tanto, en noviembre no habría bajada de tipos de interés, se mantendrían en ese rango del 5,25%, y en el mes de diciembre, ¿de acuerdo? Ya sí podríamos tener esa segunda bajada de tipos por parte de la Reserva Federal, ¿no? Cerrando, digamos, el año 2024 con unos tipos que estén rondando entre el 4,75 y el 5%. Por tanto, las estimaciones lo que nos están diciendo es que de aquí a final de año podríamos tener alrededor de una o dos bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y dejarlos o mantenerlos en ese entorno del 4,75 del 5%, ¿no? Y creemos que, bueno, que en este sentido el Banco Central Europeo podría seguir el mismo camino, ¿no? De hacer como mucho, en el caso del Banco Central Europeo, 3 bajadas de tipos de interés, aunque el consenso está más bien en 2 bajadas de tipos de interés. Por tanto, bueno, en principio así es un poco como vienen, ¿no? Digamos, la parte macroeconómica, la parte del calendario macro con las noticias más importantes para esta semana y, pues bueno, las principales noticias, ¿no? Hoy todo el mundo, pues, presta mucha atención a ese dato, a esos datos de inflación de Alemania que, pues bueno, han conseguido moderarse en el 2,2% y la subyacente en el 2,9%. Y bueno, ¿cómo ha afectado todo esto? ¿Cómo está afectando todo esto a los mercados? Nos vamos a ir directamente a los índices. Vamos a repasar, si os parece bien, en primer lugar, toda la parte europea, todos los índices europeos, y vamos a comenzar por el DAX alemán, ¿no? Después de haberse conocido ese dato de la inflación, pues bueno, hemos tenido una sesión ligeramente volátil, ¿no? Con bastante volatilidad, porque como veis arrancábamos la mañana con una ligera subida y alcanzando el nivel de los 18.460 puntos, y a raíz de conocerse el dato, pues hemos tenido esa importante corrección, ¿no? Aún así, el índice alemán, pues hoy se sigue manteniendo en positivo, con una subida aproximada del 0,15%, de ganancias moderadas para el selectivo alemán, que en principio, como vemos en el gráfico, pues mantiene esa ligera tendencia alcista, ¿no? Esa ligera recuperación después de las fuertes caídas que se registraron días atrás, ¿no? Después de esas fuertes caídas que nos llevaron hasta los 18.000 puntos aproximadamente, incluso perforando los 18.000 puntos, parece que esta recuperación de momento pues se sigue consolidando, ¿no? Tenemos, como vemos, marcamos o seguimos marcando niveles de mínimos y máximos crecientes, pero obviamente las referencias más importantes pues las vamos a encontrar en esos últimos niveles de resistencia que se perforaron. Por tanto, bueno, en este momento yo creo que la referencia más importante después de toda esta secuencia bajista que estuvimos observando, pues va a ser precisamente esta zona que tenemos de los 18.650, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que el DAX pueda o no alcanzar esos niveles, yo creo que es lo más representativo en este momento, porque si nos fijamos de toda la secuencia bajista que ha predominado en las últimas semanas, este entorno sería, digamos, el último máximo decreciente más relevante. Desde ese último máximo decreciente se produjo el movimiento bajista y por el momento pues no ha habido ninguna superación de ese movimiento, ¿no? Por tanto, lo que nos indica en este momento que es que aunque estemos viendo ciertas pequeñas recuperaciones en las últimas sesiones por parte del DAX alemán, no habría un final de este proceso correctivo hasta que no se superara esa zona de los 18.650. Por tanto, esto, bajo mi punto de vista, lo que quiere decir es que, pues, de momento tenemos que, digamos, esperar que el mercado alemán continúe con esas caídas, ¿no? Con ese proceso correctivo. Para analizar este movimiento, este último movimiento al alza, creo que es determinante o es bastante importante el hecho de trazar un retroceso de Fibonacci para analizar un poco cuál está siendo ese movimiento, y nos fijamos cómo en estas últimas sesiones toda esta zona
del 61,8 del retroceso de Fibonacci ha sido una zona donde justamente la sesión de hoy pues está teniendo ciertos rebotes, ¿no? Para valorar nuevas entradas bajistas, deberíamos reducir un poco la temporalidad y analizar los últimos mínimos crecientes que se han estado produciendo en el gráfico, ¿no? Voy a borrar algunas líneas para que lo veamos todo un poquito más claro, ¿vale? Y nos vamos a fijar en los últimos mínimos crecientes que vemos en el gráfico. Si nos fijamos en la temporalidad de una hora, desde que nos marcó este último mínimo, el pasado día 26, hemos visto cómo pues, ha ido marcando mínimos y máximos, como vemos, crecientes, ¿no? Ahí lo tenemos, siendo este último máximo de la sesión de hoy el último máximo creciente dentro de esa secuencia intradía, ¿no? Por tanto, pues bueno, para valorar una nueva entrada en corto deberíamos superar esos niveles de mínimos anteriores. Todo lo que sería esa zona, vamos a marcarlo. Vamos a ver, esta zona que tenemos aquí o esos mínimos que tendríamos en los 18.188. Así que, bueno, en definitiva nos encontramos en un punto intermedio donde tenemos una zona importante de corto plazo, una zona de soporte importante de corto plazo que determinaría en caso de ruptura pues la continuación bajista. Por debajo de ese entorno continuaríamos viendo un mercado pues bastante bajista en el corto plazo, y luego por la parte superior pues vemos una zona de resistencia muy importante de 4 horas que marca un poco la dinámica de ese entorno bajista en el que de momento se encuentra a medio plazo el DAX, ¿no? Y del cual pues todavía pues no ha finalizado. Por tanto, dentro de este contexto seguimos dentro de una fase correctiva yo creo que bastante clara. ¿Okay? Desde esos últimos máximos, esa fase correctiva todavía se mantiene y no finalizaría hasta que no superáramos esa última zona de resistencia. Por tanto, entendiendo que estamos en un mercado o en un entorno bajista, la idea que podríamos tener para el DAX alemán es que en el caso de ruptura de ese nivel de soporte anterior se podría producir una caída mayor que nos podría llevar hasta la zona de los 17.900 o incluso podría perforar e ir a buscar ya un entorno cercano a los 17.600, 17.500 puntos. ¿Ok? Bien, una vez visto el DAX, vámonos a otro índice europeo. Nos vamos a ir a Francia, que como bien sabéis, pues bueno, ya se han producido esa primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, donde la ultraderecha, el partido de Le Pen, pues ha conseguido una victoria muy superior a lo que, pues bueno, al resto de partidos, ¿no? Con una ventaja muy, muy grande, haciendo, digamos, hincapié, ¿no? O mostrando pues esa victoria que tuvo también en las elecciones europeas, y como vemos el CAC francés pues sigue marcando esa dinámica tan bajista. Fijaros cómo en las últimas semanas, desde que se conoció ese adelanto electoral por parte de Macron y esa victoria del partido de Le Pen, pues el CAC francés no deja de desangrarse. Sí es cierto que, bueno, que parecía que iba a haber cierta recuperación y que podíamos observar cierta recuperación en el CAC francés, pero obviamente pues no ha llegado a nada. Se volvió otra vez a un entorno de soporte, a un entorno de los 7.463, y aunque vemos, como en la sesión de hoy hemos tenido esa apertura con un gap alcista, ¿no? Donde veíamos cómo habría en ese entorno de los aproximadamente 7.677, la corrección, pues desde la apertura de mercado está siendo muy importante, ¿no? Por tanto, pues bueno, en definitiva, en el CAC francés siguen las caídas, sigue la preocupación, sigue pues la sangría, ¿no? Podríamos decir, siguen las pérdidas, y aunque bueno, hoy seguramente el CAC francés será uno de los índices que mayor revalorización tenga en Europa, en estos momentos a nivel general desde la apertura de mercado sube un 1,15%, obviamente su entorno es total y absolutamente bajista. ¿Cuáles son entonces las referencias que debemos tener en cuenta en el corto plazo para el CAC francés? Pues bueno, en primer lugar tenemos esa zona de resistencia importante
muy importante los 7.725 puntos. Son niveles de resistencia que ya fueron tomados la pasada semana y que hoy ha intentado romper y que ha intentado perforar, pero que obviamente pues no ha conseguido. Y luego obviamente tenemos una zona de soporte muy importante que fueron esos mínimos que se marcaron justo al final de la fuerte caída que se registró y por tanto pues bueno, marcan un poco esa parada que realizó al cierre de la semana pasada, ¿no? El viernes de la semana pasada. Por tanto, las dos referencias en estos momentos para el corto plazo en el CAC francés serían esos 7.725 puntos y los 7.463. Así que hay que prestar mucha atención ahí al CAC francés porque, bueno, hay quien opina que sería un buen momento para empezar a tomar digamos, posiciones alcistas en títulos del CAC francés, en títulos franceses, dado que, bueno, pues tiene una situación de sobreventa importante y, de hecho, en gráfico diario, como podéis observar, nuestro indicador RSI nos ha mostrado ese momento, ¿no?, de sobrecompra extrema y, de hecho, si ponemos un poquito más el foco, observamos cómo es bastante probable que nos marque algún tipo de divergencia. Fijaros cómo en el gráfico diario tenemos estos dos mínimos que son similares, ¿ok? Han sido esa zona de soporte donde vemos que el precio ha marcado esa zona de los 4.473, prácticamente ha calcado los niveles de precio, pero podemos observar cómo el indicador RSI nos ha marcado dos mínimos crecientes, ¿no?, confirmando, por tanto, esa divergencia. Cuando nos encontramos estos entornos en los cuales vemos un mínimo en el cual en el primer momento vemos ese nivel de sobreventa extrema y después confirmamos, digamos, la divergencia que se está produciendo, ¿okay? Primer paso, ver como decía, ¿no?, un nivel de sobreventa extrema, o sea, el RSI rompiendo su banda de Bollinger inferior, y dos, teniendo esa divergencia, ¿de acuerdo? Estaríamos en un entorno bastante favorable para buscar compras en el CAC francés o, obviamente, buscar títulos que estén sobrevendidos en el CAC francés para incorporarnos. Ahora bien, la estrategia que podríamos aplicar siempre sería desde un punto de vista de pues bueno, cuando ya veamos ese inicio de un impulso al alza. Hoy hemos tenido ese intento, aunque ha sido un primer intento fallido, y para los más conservadores podríamos empezar a tomar posiciones una vez que el CAC francés tomara o superara esa zona de los 7.725 puntos. Si consigue establecerse el índice por encima de ese nivel, yo creo que ahí habría una oportunidad muy clara y muy importante de tomar posiciones alcistas en el CAC francés. ¿Ok? Obviamente, si lo que buscamos es un mayor riesgo o queremos ya empezar a tomar ciertas posiciones, pues bueno, todo este entorno que tenemos entre los 7.500 y los 7.463, pues sería un entorno ya favorable debido a esta situación que tenemos, primero de sobreventa extrema y segundo de esa divergencia que se está confirmando con el indicador RSI. ¿Ok? Aún así, obviamente, hay que tener muchísima precaución porque la volatilidad en el CAC francés sigue siendo muy, muy alta. Existen muchos riesgos de que el índice francés siga cayendo. Todo dependerá, ¿no?, de cómo acaben las elecciones en Francia, como arranque, ¿no?, esa segunda vuelta y cuáles serán las perspectivas de futuro o esas posibles políticas, ¿no?, que pudieran aplicar el partido entrante, el partido de Marine Le Pen, si finalmente llega al gobierno. Y yo creo que esto es un poco el miedo que existe actualmente en el mercado, ¿no?, de qué es lo que puede hacer si cambia el gobierno. Lo que sí está muy, muy claro es que yo creo que Macron no va a ser el próximo presidente de Francia. De hecho, el Partido Liberal francés se ha hundido en las votaciones y, bueno, pues veremos a ver un poco qué es lo que ocurre. Hay muchísima inestabilidad en estos momentos en el mercado francés y hay que tener siempre cierta precaución, aunque, como os decía, técnicamente estaríamos en un entorno bastante favorable para pensar en posicionamiento alcista en Francia, ¿no? Después de las grandes caídas y de esta parada, pues bueno, veremos a ver si se consolida esa zona de los
7.460, 7.500 puntos y a partir de ahí pues arranca un nuevo módulo alcista, ¿no? Como os digo, hay dos opciones, una opción muy agresiva, que sería empezar ya a tomar posiciones alcistas en mercado francés. Opción 2, una opción más conservadora, esperar las consolidaciones del precio cuando el CAC francés supere los 7.725 puntos. ¿Ok? Bien, bueno, dicho esto sobre el CAC francés, vámonos ahora, nos vamos a ir al índice del Reino Unido, que recordamos también está en proceso electoral. También se adelantaron elecciones en el Reino Unido y continúa también con ese proceso correctivo desde esos máximos que veíamos en los 8.475 puntos. Hemos estado marcando máximos y mínimos decrecientes y de momento la secuencia se mantiene intacta, ¿no? Mientras que sigamos viendo estos máximos decrecientes, pues por el momento, temporalmente, pues seguimos viendo una tendencia bajista también en el índice del Reino Unido. Por tanto, las referencias más importantes en este caso los vamos a tomar precisamente en esos últimos máximos que tomaron la semana pasada, esa zona de los 8.300 puntos y, por supuesto, las últimas referencias, los últimos soportes que se marcaron en ese entorno de los 8.120 puntos, ¿no? Todo lo que sea, pues recuperarse por encima de ese último máximo creciente, ese último máximo decreciente sería pues una opción para tomar posiciones alcistas, mientras que, pues bueno, si supera esa zona de soporte, podríamos alcanzar niveles de los 8.000 puntos o incluso por debajo de los 8.000 puntos. Así que mucha precaución, posiblemente también ese entorno de los 8.000 pueda funcionar como un nivel de soporte, pero necesitaríamos analizar muy bien esta última secuencia bajista que tenemos de muy corto plazo, ¿vale? Para determinar una posibilidad de toma de posición alcista en ese entorno de soporte. Para ello, pues bueno, vámonos a gráficos de una hora. Vamos a ver cómo se ha estado comportando el índice del Reino Unido en las últimas horas. Y como vemos, tenemos esta secuencia, ¿no? Que parte desde este nivel máximo, donde teníamos una secuencia alcista que ha sido ya finalizada y empezó una secuencia bajista donde observamos constantemente pues máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Constantemente con estos máximos y mínimos. ¿Ok? Por tanto, ahora mismo, como vemos, la secuencia sigue siendo una secuencia bajista en el corto plazo. ¿Cuáles serían las referencias que deberíamos tomar en cuenta para, digamos, pues intentar buscar un giro al alza? En primer lugar, bueno, vamos a ver si qué hace, ¿no? En esas zonas de soporte importantes y a partir de esos puntos pues se genera ese movimiento alcista que buscamos. Pero ahora mismo, tal y como se presenta el gráfico, lo que debemos observar es el último máximo decreciente de esa secuencia de gráficos horarios. Vamos a marcarlo. Vamos a ver si lo puedo marcar bien. Aquí lo tenemos. Dame un segundo. Vale. Nos vamos a fijar en ese entorno de los 8.222 puntos. Esta sería la zona, yo creo que más relevante en estos momentos en el corto plazo. O sea, hasta que no superara este nivel en el corto plazo, yo no vería la posibilidad de tomar posiciones alcistas, ¿no? Obviamente, sí, vamos a ver aquí. Obviamente, si se produce una ruptura de este último mínimo que tenemos aquí, pues necesitaríamos buscar pues, algún entorno de giro. Pero lo que tenemos muy claro es que hasta que no superara esa zona de los 8.225, pues en el corto plazo tampoco habría oportunidades alcistas. Por tanto, ahora mismo lo que deberíamos observar es toda esta secuencia bajista de corto plazo para intentar buscar ese giro alcista que se pudiera producir en este entorno de soporte, ¿no? De temporalidades de 4 horas. Por tanto, pues bueno, aunque esta zona podría ser atractiva o podría ser interesante para buscar posiciones largas o posiciones de compra, realmente la confirmación de este último entorno bajista no estaría hasta la ruptura de los 8.225. ¿De acuerdo?
Así que bueno, tocará esperar. De momento se siguen manteniendo esas correcciones, no solamente en el corto plazo, como vemos en las últimas horas, sino también en el medio. En el gráfico de 4 horas lo seguimos viendo en un estado correctivo, en una fase correctiva, y veremos a ver pues, hasta dónde llegan, ¿no?, esas correcciones. Bien, esto en cuanto al Reino Unido. Nos vamos a ir ahora al IBEX 35. ¿Vale? Que también está sufriendo bastante en las últimas semanas después de marcar o ser uno de los índices que mayor revalorización tuvo el pasado mes, alcanzando los 11.465 puntos. También entró en una fase de correcciones importantes que también vimos en otros índices como el DAX alemán, con esas fuertes caídas que nos llevaron hasta ese entorno de nuevo de los 10.813. Aquí se produjo este intento de recuperación o esas correcciones alcistas, pero vemos como de nuevo pues parece que el mercado español no consigue remontar, ¿no? Por tanto, hay una referencia muy importante en el IBEX 35, que es esa zona de los 11.140, 11.150, todo este entorno que tenemos aquí, toda esta zona, que funcionó como niveles de soporte muy importantes, ¿ok? Y que ahora, como hemos visto en varias ocasiones, está actuando como zona de resistencia, ¿no? Incluso hoy mismo, incluso con la subida prácticamente del 1% que está marcando en estos momentos, vemos como ha habido una gran resistencia a superar esa zona de los 11.142, ¿no? Por tanto, dentro de ese corto plazo seguimos viendo correcciones en el IBEX 35. Es un poco parecido o algo similar a lo que estamos observando en el caso del FTSE 100, del índice del Reino Unido, ¿no? Nos acercamos a zonas de soportes importantes. Parece que esa zona podría ser una zona de rebotes o una zona de recuperación del IBEX 35, pero no confirmaríamos una zona de compra o, digamos, una intención compradora hasta que no se superaran esos últimos máximos decrecientes de la corrección que estamos observando, ¿no? Al menos hasta que no se superaran esa zona de los 11.180, 11.200 puntos aproximadamente. ¿Ok? Por tanto, pues de momento creo que en el caso del IBEX 35 también nos toca esperar. Vamos a ver de qué manera lo va haciendo y si, pues bueno, las buenas expectativas de la sesión de hoy se siguen manteniendo para la sesión de mañana. Por tanto, de momento, pues en el caso del IBEX también mantenemos todavía el signo negativo, las correcciones de corto plazo, y necesitaríamos una recuperación importante por encima de los 11.200 para volver a ver, digamos, cierto optimismo y volver otra vez a esos a esa tendencia alcista que había predominado en las últimas semanas. ¿Ok? Y bueno, en líneas generales esto es lo que tenemos para los principales índices europeos, y ahora nos vamos a ir directamente al mercado americano y vamos a arrancar, si os parece bien, por el S&P 500, que la semana pasada, pues bueno, nos volvió a mostrar máximos históricos por encima de los 5.500 puntos, con una zona bueno, bastante relevante. Hizo el intento, ¿no?, la semana pasada de ruptura de esos niveles el pasado viernes, que bueno, que no consiguió superar, y pues tenemos de nuevo un entorno bastante bajista. La sesión de hoy por el momento pierde un 0,34% y se está aproximando a una zona de soporte relevante, ¿no?, del gráfico de 4 horas. Veníamos con una tendencia fuerte, con una tendencia alcista bastante pronunciada, ¿no? Sobre todo debido a las últimas noticias o a las buenas noticias que estaban dando las grandes tecnológicas, ¿no?, lo que se conocen como los 7 magníficos. Seguimos viendo cómo Nvidia se desarrolla muy bien, Apple también se desarrolla muy bien, Microsoft, etcétera, y son los gigantes americanos los que principalmente provocaron este último movimiento al alza. Ahora bien, desde finales de la semana pasada nos encontramos, pues bueno, este entorno de parada, este entorno de consolidación, con dos niveles
muy importantes. El nivel de resistencia de esos máximos históricos en la zona de los 5.517, 5.520 y el soporte inmediato en la zona de los 5.440. Será muy importante los datos macroeconómicos de esta semana. Recordar que esta semana tenemos datos importantes en Estados Unidos. Además, tenemos también ese día festivo por el Día de la Independencia. El próximo miércoles, el jueves. El miércoles será un cierre temprano. Por tanto, pues bueno, conoceremos datos importantes de empleo, como cada primera semana del mes de julio. Conoceremos también los informes de la Reserva Federal y las actas del Comité de Política Monetaria de la Fed, y esto, pues bueno, podría generar movimientos importantes en el S&P 500. Aún así, la salud del S&P 500, como veis, en términos generales sigue siendo muy fuerte, ¿no? No vemos un entorno, podríamos decir, que nos invite a pensar en que puedan venir graves correcciones o importantes correcciones. Se sigue desarrollando en un terreno muy alcista. El optimismo sigue siendo tal, y bueno, esas expectativas que cada vez están más cercas, ¿no?, de bajadas de tipos de interés es lo que está primando ahora mismo en el S&P 500, ¿no? Por tanto, de momento, aunque en el corto plazo, en el muy corto plazo, gráficos horarios, gráficos de 4 horas, podamos tener algunas sesiones negativas como la sesión de hoy, o podamos ver alguna corrección en los próximos días que nos puedan llevar, pues, por ejemplo, ¿no?, a entornos de resistencias anteriores, esa zona de los 5.350 puntos, que podamos ver, ¿no?, de nuevo el S&P 500 en ese entorno. Fijaros que obviamente la fuerza del mercado sigue siendo muy alcista y no hay expectativas de que el S&P 500 pues vaya a entrar en un proceso correctivo importante, ¿ok? De hecho, si nos fijamos en el gráfico diario, empezamos a observar o mantenemos todavía señales muy fuertes de un mercado alcista, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en esta configuración de estocásticos, desde este momento, desde aproximadamente principios, mediados del mes de mayo, hemos entrado en una fase alcista muy fuerte para el S&P 500, lo que, pues bueno, descarta totalmente que pueda haber un cambio de tendencia, y estamos observando cómo se empiezan a producir, pues, zonas de pequeñas correcciones, ¿no?, o niveles de ligeras correcciones dentro de esa secuencia alcista, ¿no? Ya se ha producido la primera, como vemos aquí, esa zona o esas correcciones que se produjeron a finales del mes de mayo, principios de junio, en ese entorno de los 5.193, fue una buena oportunidad de tomar posiciones alcistas, y muy atentos en las próximas sesiones porque podríamos tener también nuevas señales similares en las próximas sesiones. Fijaros cómo el estocástico empieza a caer ya a niveles o muy cercano a niveles de sobreventa, ¿ok? Mientras que el estocástico lento se mantiene en una zona de sobrecompra. Esto lo que nos indica es que en el largo plazo se mantiene la tendencia alcista y que estas pequeñas correcciones o estas consolidaciones son simplemente eso, meras o ligeras correcciones, ¿no? Por tanto, ese entorno de los 5.440, o en el caso de que haya una pequeña corrección un poquito mayor, ese entorno de los 5.300 podrían ser zonas muy importantes o zonas interesantes para tomar posiciones alcistas en el S&P 500. Por tanto, pues bueno, se empieza a producir o se empieza a establecer esa señal clara de que, pues bueno, esta pequeña fase correctiva de los últimos días podría llegar a su fin y podría marcar nuevas subidas. Por tanto, bueno, hay que estar atentos porque posiblemente tengamos esas oportunidades y habrá que bajar a gráficos de 1 hora, gráficos de 4 horas para visualizar de forma más clara esas señales. ¿Ok? Así que bueno, en principio también buen comportamiento del S&P 500, mantiene tendencia alcista, y aunque está haciendo esas ligeras correcciones, puede haber oportunidades importantes para tomar nuevas oportunidades al alza, ¿no?, nuevas compras. Luego nos vamos al tecnológico, nos vamos al Nasdaq, donde su situación es también bastante
bastante similar. Si nos vamos al gráfico diario, pues bueno, como ya sabéis, ¿no? Mantenemos una fuerte tendencia alcista. Las grandes tecnológicas siguen mostrando pues esa fuerza, es lo que principalmente está moviendo el mercado, y ante las expectativas de bajadas de tipos, pues no creemos que esto pues vaya a finalizar, ¿no? El entorno es muy parecido al del S&P 500, con la salvedad de que en el caso del Nasdaq 100, después de marcar su máximo histórico en ese entorno de los 20.100 puntos, pues bueno, no ha conseguido testear o no ha conseguido hacer un nuevo máximo histórico, y tenemos una zona muy importante o muy clara de soporte en ese entorno de los 19.480, ¿no? La situación es muy similar. Vemos un entorno muy favorable, muy alcista, en el cual, pues bueno, vamos a ver, ¿no?, hasta dónde llegan esas pequeñas correcciones, si se quedan en ese entorno de los 19.480, y a partir de ahí se produce de nuevo esa recuperación alcista. Por tanto, también podría haber oportunidades interesantes en el caso del Nasdaq 100. Muy similar también a los movimientos que estamos viendo en el S&P 500. Y luego, ya para cerrar con el mercado americano, nos encontramos con el Dow Jones, que bueno, en este caso está registrando más lateralización, algo más de indecisión, más volatilidad, dado que, pues bueno, sus caídas fueron mucho más pronunciadas, ¿ok? Tuvimos caídas incluso que llegaron hasta esos niveles de los 38.000 puntos, y aunque ha tenido una buena recuperación, donde vemos cómo vuelve a marcar máximos y mínimos crecientes, pues bueno, parece que hay cierta indecisión, ¿no? No termina de consolidar un proceso alcista tan claro como lo estamos viendo, por ejemplo, en el S&P 500 o en el Nasdaq 100, ¿no? En líneas generales, como veis, o la tendencia de fondo del Dow Jones sigue siendo una tendencia totalmente alcista, pero pues bueno, se están generando muchas más dudas que en otros sectores o que en otros índices. Por tanto, en el caso del Dow Jones, yo creo que hay que mantener todavía la precaución, porque sobre todo en el corto plazo existe ese riesgo, ¿no?, de que pierda este soporte de las últimas horas o de las últimas jornadas en ese entorno de los 38.922. De perderse ese soporte, pues obviamente podría llevar al índice a niveles inferiores o devolverlo de nuevo a ese soporte que tenemos en los 38.275, ¿no? Así que bueno, hay que hacerlo con cuidado, hay que tomar al Dow Jones con cuidado, y la referencia de su resistencia en torno de los máximos anteriores sería esos 39.424, ¿no? Por tanto, nos encontramos ante esa indecisión, esa lateralidad, que de momento pues poco o nada podemos hacer con ello. Así que básicamente, en el caso de una ruptura por debajo de esos 38.900, podríamos ver caídas que nos llevan hasta los 38.275, y luego, en el caso contrario, si consigue superar esa última zona de resistencia en esos 39.424, podríamos ver subidas que nos llevarán hasta los máximos anteriores, ¿no? 39.900 incluso los 40.000 puntos, ¿ok? Que es su máximo histórico. Por tanto, bueno, indecisión en cuanto a los movimientos en el Dow Jones. Cambiamos, si os parece bien, y nos vamos directamente a las materias primas. Nos quedan unos minutitos para cerrar la sesión, estamos ya cerca de las 5 de la tarde, y nos vamos directamente al oro, porque bueno, en las últimas semanas ha tenido también algún movimiento correctivo o algunos movimientos correctivos. Recordar que estuvimos comentando que existe la posibilidad de que exista una estructura de hombro, cabeza, hombro, que no es demasiado clara. Como estamos dibujando en el gráfico con esas líneas de color, esas flechas de color rojo, parece que la indecisión se sigue manteniendo, y nosotros básicamente, queramos llamarlo hombro, cabeza, hombro, o llamarlo de cualquier otra forma o de como queráis, lo que sí tenemos muy claro es que para ver mayores caídas o para que el oro pierda mucho más valor, la zona importante o la clave del oro va a estar en esos 2.275 dólares por onza. Fijaros cómo marcamos, ¿no?, ese último mínimo, creciente en ese entorno de los 2.277, marcamos un nuevo máximo, por tanto ese mínimo creciente es el nivel de soporte
de medio plazo válido en estos momentos y a partir de ahí, pues bueno, parece que el oro se ha metido pues en una zona, una serie de correcciones, ¿no? Pero, muy importante, nunca ha perdido, como podemos ver en gráficos de 4 horas, vamos a intentar verlo de una forma un poquito más clara, ahí, como vemos, no ha perdido ese entorno todavía, ese último mínimo creciente que comentábamos de gráfico diario. Ha llegado a ese nivel de soporte y tuvo una recuperación y de nuevo la semana pasada volvió otra vez a testear ese entorno de los 2.275, 2.290, ¿no? Por tanto, de momento aguanta bastante bien esa zona de soporte, pero muy importante, fijaros cómo dentro de esa fase correctiva tenemos esta tendencia, esta fase tendencial bajista, donde volvemos a ver máximos y mínimos decrecientes, ¿ok? Ahora nos ha marcado esa resistencia, esa zona de resistencia de corto plazo en esos 2.341, pero obviamente como no tenemos más referencias debemos tomar, vamos a ampliar ahora un poquito, ahí está, vamos a tomar esta zona de los 2.368 como una zona o la última zona de resistencia relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que el oro no superara esa zona de resistencia para gráficos de 4 horas, no tendríamos de nuevo una recuperación alcista. ¿De acuerdo? La secuencia sigue siendo una secuencia bajista y la última referencia, después de marcar ese último mínimo creciente, ¿de acuerdo? Se encuentra justamente en ese entorno de los 2.368. ¿Ok? ¿Qué puede ocurrir? Pues bueno, puede ocurrir varias cosas. La primera de todas es que el oro siga cayendo. Si el oro consigue caer por debajo de esta zona, por debajo de los 2.286, marcaría un nuevo mínimo dentro de esta fase de corrección, ¿ok? Y por tanto, la nueva referencia de resistencia, ¿ok? Pasaría a ser estos últimos máximos decrecientes que nos está dejando en estas últimas horas, ¿no? Los máximos del viernes y ese intento de máximo también de la sesión de hoy, ¿ok? Por tanto, pues bueno, seguiría bajando esos máximos decrecientes y las oportunidades de tomar posiciones en largo a mejores niveles de precio. Si esto no ocurre, si este escenario no ocurre, que siga marcando nuevos mínimos, la referencia seguiría siendo exactamente la misma, lo que hemos comentado antes. Hasta que no superara los 2.368, pues no habría posibilidad de entrada de largo, al menos en la temporalidad de 4 horas. Si ya nos bajamos a una temporalidad un poquito mayor, a gráficos de 1 hora, fijaros cómo esta última secuencia ha estado trabajando con esos máximos y mínimos, ¿no? Tenemos primer movimiento impulsivo que rompe toda esa estructura alcista anterior, después nos marca pequeña corrección alcista y de nuevo nos marca un movimiento bajista, ¿no? Por tanto, ¿dónde estaría la referencia? Pues la referencia estaría justamente en esta zona. Como veis, en movimientos anteriores, en estos últimos movimientos, el oro ha intentado en el muy corto plazo perforar esa última zona de resistencia, ¿no? Esto era zona de resistencia, ha intentado hacer la ruptura, que no ha consolidado, segundo intento tampoco ha consolidado. ¿Ok? Por tanto, ¿qué nos podríamos encontrar? Nos podríamos encontrar con un entorno de ruptura de esa zona de resistencia de corto plazo, por tanto, se rompe esta secuencia bajista y daría pie a una nueva secuencia alcista. Lo más lógico sería esperar pues, un apoyo, ¿no? En lo que era antes resistencia, que se convierta ahora como soporte, para darle continuidad al alza. Esto sería más en el corto plazo, gráficos de 1 hora, como os estoy comentando, ¿de acuerdo? Para determinar si realmente, pues bueno, puede haber una recuperación de los precios del oro. En caso de caer pues, a niveles de soporte, volveríamos otra vez a comenzar con ese proceso de análisis para el más corto plazo, ¿ok? Por tanto, bueno, en principio esas serían las referencias más importantes en estos momentos para el oro, que bueno, pues que no consigue salir de esa zona de soporte que comentábamos al principio, ¿no? Esos $2.300 y seguramente en las siguientes sesiones estará rondando en ese nivel.
Y para terminar, nos vamos a ir rápidamente a los precios del petróleo. Nos vamos al West Texas, que sigue recuperándose, después de algunas dudas la semana pasada, se sigue recuperando por encima de los $80, cotizando en estos momentos en los 82,57. Ya comentábamos días atrás, ¿no? Cuidado con estas zonas de resistencia, eran muy importantes, fueron zonas de soportes anteriores que se transformaron en resistencias y es el último máximo decreciente de toda la secuencia previa, toda la secuencia bajista previa. Vemos cómo teníamos mínimos y máximos decrecientes constantemente, ¿vale? Como vemos aquí, ¿de acuerdo? Hasta que generó este último, ese es el último mínimo, ¿ok? Y por tanto, el último máximo decreciente era la referencia más importante, ¿de acuerdo? A tomar en cuenta, ¿no? Para ver ese cambio de tendencia alcista. Como vemos, tuvo una fuerte revalorización y el mercado o el precio del petróleo se estabilizó por encima de esos niveles de los $80, ¿no? Incluso, como vemos, marcando una estructura lateral, ¿ok? De continuación alcista que en estos momentos, pues bueno, sigue confirmando, ¿no? Fijaros en el gráfico de 4 horas, vámonos al gráfico de 4 horas, como precisamente en todo este entorno marcó una estructura muy interesante, ¿no? Esa estructura o ese patrón de ABC o también conocido como patrón de pauta plana, ¿ok? Fijaros cómo alcanza el punto X, ¿de acuerdo? Que es el último máximo de todo ese movimiento alcista, marca un primer movimiento bajista, una primera corrección, donde tenemos A, después tenemos B, en ese otro nuevo máximo que intenta marcar, sin perforarlo, ¿ok? Y finalmente llegamos a C, ¿ok? Y desde C, fijaros cómo nos deja. Nos deja estas mechas, esa intención compradora, que es cuando se produce ese tipo de procesos, y de una forma muy rápida, muy violenta, consigue perforar esa línea de XB, ¿no? Los dos máximos anteriores, confirmando esa estructura de pauta plana. Lo que hace después, una vez roto esa resistencia, es simplemente un proceso de descuento. O intentan buscar, ¿no? Mejores precios para subirse a la tendencia alcista, que de hecho, si os fijáis en el último movimiento al alza, ¿vale? Nos marca un 61,8. ¿Vale? Vamos a ampliarlo un poquito para que lo veáis mejor y fijaros cómo desde este mínimo, de esos mínimos que marcó, genera el impulso al alza hasta aquí arriba con la ruptura de los niveles que comentábamos, ¿vale? Se produce la ruptura y luego hace la búsqueda de esa zona de descuento. ¿Hasta dónde? Hasta el 61,8. Al final es siempre la misma dinámica. Zona muy importante donde veis que nos deja esas mechas donde hay un interés comprador muy fuerte, ¿no? Muchos seguramente cuando ven esta vela pues les entra el pánico y dicen, bueno, esto ya, esa pauta ya ha finalizado, esa pauta no es válida y el mercado no va a subir, ¿no? Va a continuar con las bajadas porque es una falsa ruptura. Pues bueno, fijaros cómo ha continuado con las subidas y seguramente continuará con las subidas. Por tanto, al final, si nos vamos al gráfico de diario, lo que vemos es eso, ¿no? Como el precio se ha estabilizado muy bien por encima de ese máximo anterior, ¿vale? Esa resistencia, ese último máximo decreciente, ¿ok? Y a partir de ahí generando un movimiento alcista donde es bastante probable que veamos precios del petróleo en el entorno de nuevo de los $84, ¿no? Que es su nivel de máximos anteriores, ¿ok? O su resistencia anterior. Así que bueno, es bastante probable que los precios del petróleo puedan ascender o puedan subir de nuevo a niveles de los 84, $85 en las próximas sesiones. De momento no observamos, ¿no? Un entorno desfavorable o un entorno bajista o un potencial cambio en este sentido para el petróleo. ¿Ok? Bien, y bueno, esto es en cuanto a las materias primas. Voy a terminar rápidamente con Bitcoin, ¿vale? Porque en las últimas jornadas también ha hecho movimientos interesantes. Recordar que la semana pasada no, la anterior estuvimos hablando de todo este entorno que teníamos aquí lateral, ¿vale? Veíamos cómo
Bitcoin no conseguía superar esos máximos anteriores, no conseguía perforar los 72 y empezaba a vacilar de forma bastante seria en ese entorno de soporte cercano a los 67, ¿no? Finalmente lo rompió, consolidó la ruptura de toda esa estructura con una que podríamos definir una especie de doble techo y se nos ha ido prácticamente hasta los niveles de los 60.000, ¿no? Hay quien opina que, bueno, que esto podría ser una muy buena oportunidad de reincorporación en el Bitcoin, ¿no? Y lo más interesante aquí es el movimiento alcista que ha realizado en las últimas horas. Fijaros cómo tenemos esta zona, ¿ok? Donde vemos cómo ha habido un rebote, un intento de marcar esos 60.158 y en la sesión de hoy pues ha consolidado por encima de ese nivel. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque romper este nivel de resistencia no implica para nada que se haya roto la estructura bajista de Bitcoin, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el último máximo decreciente confirmado, ¿vale? Se encuentra justamente en los 66.412, o sea, en este entorno que tenemos aquí. Hasta que Bitcoin no superará de momento estos 66.412, esta corrección bajista que vemos actualmente no habría finalizado. ¿Ok? Fijaros cómo tenemos, si seguimos la secuencia, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Ok? Para que se confirmara en estos entornos un nuevo máximo, primero deberíamos tener un nuevo mínimo. ¿Ok? Por tanto, como el último mínimo fueron estos niveles de precio, ¿cuál es su último máximo decreciente? Aquí. Por tanto, hasta que no supere este entorno, esa zona de los 66.412, no existiría una tendencia o una nueva tendencia alcista para Bitcoin. Mucho cuidado con eso porque, además, si medimos este último impulso bajista, trazamos un retroceso de Fibonacci, ¿vale? Fijaros cómo está empezando a jugar, o hoy prácticamente se ha detenido en el 61,8 del retroceso. ¿De acuerdo? O sea, para realmente ver una recuperación que podría llegar más cerca de esa zona de resistencia o un intento de romper esa resistencia, debería superar el 61,8. Si no supera aquí, Bitcoin posiblemente continuará con el movimiento bajista. Recordad que tenemos un dólar muy fuerte en estos momentos. Por tanto, ¿qué podríamos esperar? Pues bueno, de momento poca cosa en Bitcoin porque por el lado de las ventas de Bitcoin está este soporte que tenemos en esos 60.158, ¿ok? Que pues hasta que no se rompiera esa zona de soporte, pues no veríamos, yo creo que mayores ventas, ¿no? Por tanto, yo creo que va a estar oscilando en esos niveles. Veremos a ver, ¿no? Cómo lo continúa haciendo. Así que, bueno, pues por mi parte, como os decía, poco más. Esto ha sido el análisis para esta nueva sesión. Y nada, nos volveremos a ver. Recuperamos esta semana las sesiones de análisis de acciones. Tenemos bastantes cosas interesantes que han ocurrido en las últimas semanas. Sobre todo intentaremos explicar esa caída que se ha producido en Nike en estas últimas sesiones después de ese batacazo que se ha pegado. Y bueno, el próximo miércoles, recordar, este miércoles de esta semana tendremos sesión de acciones al contado y ETFs de nuevo. Así que muchísimas gracias a todos, un placer y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima, chao. JFT, just fair and direct.